¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es su Encuentro Digital CNN y deberíamos decir porque es miércoles, el doctor Elmer Huerta y su gato Poshi, que a veces puede aparecer en cámara, ¿eh? Es parte de los datos médicos que tenemos para entregarles. Así que le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, buenas tardes, gusto saludarte. Puchi apareció un ratito pero se fue, de repente regresa. Ok, me parece fantástico. A la gente le encanta el tema de los animales, a mí también. Doctor, un par de conocidos me hacen preguntas porque saben que yo lo entrevisto a usted como a otros expertos médicos y me gustaría empezar con algunas preguntas generales. Si una persona tuvo coronavirus, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para recibir la primera dosis de la vacuna? Muy bien, esta es una pregunta muy común y el CDC la ha respondido aquí en Estados Unidos, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades. Ellos dicen que la persona que ha tenido COVID-19, en primer lugar, debe vacunarse. ¿Ok? Segundo, ellos dicen puede vacunarse en cualquier momento después de superar la enfermedad, que generalmente ocurre después del día 14 del comienzo de los síntomas, aunque ellos recomiendan que se haga a los 90 días. ¿Por qué? Porque por 90 días por lo menos tienes las defensas, los anticuerpos que te ha brindado la enfermedad natural. Pero ellos dicen, puede ser en cualquier momento a partir del día 14, Guillermo. Es decir, a ver si lo entendí bien. Habiéndose recuperado de la enfermedad, el día 14, a partir de ese momento en adelante, aunque como la persona cuando tiene el COVID desarrolla anticuerpos, se recomienda que sea también no más allá de los 3 meses, porque se estima No, que la duración de los anticuerpos son 3 meses, no. sí, de los 90 días para adelante. 90 son Porque, 3 meses, perfecto. claro, 3 meses. Ok, Porque la protección natural de la enfermedad te dura por lo menos 3 meses. ajá, ok. ¿Es a partir de los 3 meses o...? Sí, de 90 Ok, días para adelante, perfecto. a partir de los 3 meses. Ok. ¿Qué hay con las mezclas de vacunas? Porque hay países que han dado una dosis sola, se quedaron sin otras. Entonces, ¿cómo es el tema de la combinación? ¿Son intercambiables todas las vacunas o no? A ver, mira, esta es una pregunta también muy frecuente e interesante para lo que no existen estudios médicos. No se ha hecho ningún estudio de fase 3 ni de ningún estudio que se haya publicado que haya empezado con una vacuna, la haya continuado con otra. No, eso no existe. Pero, ¿qué es lo que dice el sentido general, digamos, de los expertos? Ellos dicen que todas las vacunas, ¿qué es lo que tienen en común? Que la parte contra la cual reacciona el sistema de defensa del ser humano es contra la proteína S de la espiga, ya sea que sea de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson Johnson, la rusa, la china, todas tienen como blanco de los anticuerpos la proteína S. Entonces, si es la proteína S, es única proteína la que va a estimular el sistema de defensa, no importaría teóricamente que empiecen con una y que vayan con la otra, porque en realidad son la misma cosa, digamos, porque es la misma proteína S. Cuando hablamos de las vacunas chinas, y al principio hablábamos de la rusa de la misma forma, había dudas por el tema de transparencia. Es un tema de actitud que tiene la ciencia o ese país con respecto a publicar información y permitir que, digamos, externos puedan acceder a información que ellos pueden llegar a considerar que es clasificada. Entonces, se comprobó a lo largo del tiempo, a pesar de las críticas duras que existía contra la vacuna rusa, se comprobó que es muy eficaz y que tiene un porcentaje de eficacia realmente muy alto, ¿no? No así la China. Y hay una que se llama Sinopharm, que la primera dosis, y quiero que me corrija si estoy equivocado, tiene una efectividad del 3%. Yo estoy utilizando efectividad y eficacia como palabras intercambiables, sé que no es lo correcto. La primera dosis de un 3% y la segunda más allá de un 70%. Entonces, el factor de la intercambiabilidad de las vacunas con esos porcentajes que son disímiles, ¿cómo funciona? Sí, yo creo que te refieres a la vacuna de Sinovac, que es la que se Sinovac, usa en sí, Chile. Sí, es la sí. Sinovac. Efectivamente, en Chile, el Colegio Médico de Chile dio a conocer un estudio en el que después de la primera dosis el 3% de las personas quedaban protegidas, eficacia, y después de la segunda dosis era poco más del 50% en eficacia. En realidad ya era efectividad porque ya lo habían estudiado después de la vacunación. Pero bueno, eh, eh,
Pero la de Sinopharm, que es la que se usa en Argentina y también se usa en Perú, esa tiene una eficacia de 79%. Y ambas, esto es lo importante, y lo dijeron los funcionarios del Colegio Médico de Chile, incluso la de Sinovac, tiene una eficacia para protegerte de la enfermedad grave, Guillermo, muy alta, de alrededor del 90%, que eso es lo que realmente importa. Entonces, ese 3% es cierto que es bajo de eficacia, te puede dar la enfermedad. Y después de las 2 dosis, 50 y tanto por ciento te puede dar la enfermedad, pero la enfermedad grave no te va a dar. Y eso es lo que realmente importa, digamos, el bottom line, como dice en inglés. El verdadero efecto de una vacuna es que cuando te la den, te proteja de una enfermedad que te puede matar. Claro. Recién usted decía de la de Sinopharm un porcentaje alto, pero aún después de la Eficaz. primera o con la primera con la segunda. Lo que se ha publicado en sus estudios de fase 1 y 2, los de Sinopharm, es que la primera dosis te da una buena protección. La primera Ah, dosis ya te da más del 50%. Eso es en estudios clínicos. Y la segunda, con la segunda dosis llegas a 79%. ok, Eso es lo perfecto, oficial excelente. con Entonces Sinopharm. la de Sinovac tiene Es diferente. una baja eficacia con la primera aplicación, no así la de Sinopharm. Fíjese, yo estaba hablando con una amiga mía que está en el ámbito médico de Argentina y me decía, el problema de los medios es que confunden la información. Por eso confunden la información y después pasan la información equivocada a la gente. Por eso yo a veces repito, una vez que cometí un error y el doctor me corrige, yo lo repito nuevamente como para hacer hincapié en la información correcta, porque, Bien hecho. porque a los medios nos toman como la palabra sagrada, más aún que la ciencia, ¿eh? Mucha gente. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de ser muy responsables con la información. Por eso, si ustedes están viendo ahora, quédense un rato largo, no estén solamente 3, 4 minutos para escuchar no mis conceptos, sino los conceptos de los médicos, sí mis preguntas para ver cómo las responden. Vamos ahora a otra pregunta más con respecto a las vacunas. Hay países que se están preparando para esto. Nosotros en Estados Unidos avanzamos muy rápido, ya les voy a dar los números. En mi caso, yo ya me di las 2 dosis de Pfizer. Entonces, cuando uno tiene una reacción, un estado febril, vamos a decir, de 99 Fahrenheit o 37,5, que es ¿cómo se le dice a usted? Febrícula, febrícula. Fibrícula, un estado febril ligero, sin dolores musculares severos, pero aún si los tenemos, doctor, ¿no sería mejor no tomar nada de medicación ante esa sintomatología porque sabemos que es el organismo que está funcionando y que en realidad no es un virus, sino que es un código que está haciendo que nuestro cuerpo reaccione? Tengo que soportar esos síntomas y seguir adelante, ¿no? Bueno, eso es en general para, digamos, la mayor parte de los analgésicos. Digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir esto, Guillermo? Hay muchas personas que cuando tienen dolores de cabeza, fiebre, por cualquier cosa, resfríos, gripes, alguna cosa, no les gusta tomar medicamentos y dicen, yo me la paso tranquilo porque yo puedo soportar esto. Otros no. Otros al primer dolorcito de cabeza ya se están tomando 5 o 6 pastillas porque no soportan el dolor, no quieren tener el dolor. Con respecto a lo que tú me preguntas de las vacunas, no se ha estudiado en detalle, pero hay una teoría que dice que si tú tomas analgésicos, antipiréticos para bajarte la fiebre, como para prevenir el efecto de una vacuna, la vacuna no va a funcionar bien, no va a provocar la adecuada cantidad de anticuerpos. Yo creo que eso no está probado. Yo creo que el consejo es que si una persona tiene síntomas, Guillermo, fiebre o dolor o lo que sea, y esos síntomas le alteran su calidad de vida y necesita tomar algo, por favor que lo tome. Pero si es algo como tú dices que lo puede soportar y no lo puede, digamos, lo puede llevar bien, pues que no tome nada, que no va a pasar nada tampoco. Claro, yo lo experimenté así, de hecho me aguanté la fiebre, no tenía mucha fiebre, pero sentía sensibilidad en la piel, tuve una reacción alérgica cutánea, que habitualmente tengo, pero no tomé Benadryl. Digamos, me mantengo alerta por las dudas, porque es una reacción alérgica, como la tuve con la vacuna del shingles, del herpes zóster, aunque me dio más duro con la vacuna del shingles, ¿eh? Y tomé ahí en ese caso Benadryl, ahora no. Me la aguanté y me siento bien. Vamos a ver cómo continúan las próximas noches, pero me da como esa tranquilidad de que yo ya sé que no es el virus, que no es una Claro, bacteria ni es el virus. En realidad es reacción. la respuesta a la vacuna, ¿no? Reacción secundaria, correcto.
Ok, bueno, tengo otra pregunta más de gente con la que estuve hablando y que les digo, mándenme por Twitter, mándenme preguntas, así que ahora la estoy buscando para decirle doctor en este momento, pero, por ejemplo, cuando la gente, en este caso, ve que la gente menor se está contagiando, y los jóvenes están desarrollando la enfermedad, cosa que antes decíamos, no, mayormente serán portadores, pero no la desarrollan. ¿A qué se debe ese cambio? A ver, esa es una observación para empezar que se está haciendo en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, que esto que se llama la segunda onda grande de la enfermedad, la primera fue el año pasado, esta es la segunda, porque el segundo año, a pesar que los países han pasado terceras olas o cuartas, lo que se está observando es cierto que las personas jóvenes están llegando a los hospitales y están llegando a cuidados intensivos más frecuentemente que lo hicieron durante el año pasado. Y una interpretación, Guillermo, depende del estado de vacunación de una población. En países como Israel, como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen buenos niveles de vacunación, se atribuye a que las gentes mayores ya están vacunadas, están protegidas y como dijimos hace un momento, la gran virtud de las vacunas es que evita la enfermedad grave que te lleva al hospital. En esos países eso se dice, y quienes quedan susceptibles, los jóvenes. Y ahí entra el segundo factor, que es el de las variantes. Justo Claro. el episodio que vamos a hacer mañana, lo estoy escribiendo hoy día de nuestro podcast, trata sobre esto porque se ha publicado esta semana un artículo en el cual han hecho un estudio interesantísimo en Inglaterra, en Londres, en los cuales han hecho secuenciamiento genómico de los pacientes hospitalizados. Y ahí han demostrado que esta variante, la 117, la británica, no produce una enfermedad más grave, más Qué bien. mortal, más letal, pero ¿sabes lo que observaron? Que los jóvenes tenían una altísima carga viral, Guillermo, más que los mayores, y también estaban hospitalizados mayor. Entonces, ¿podría ser eso? Todavía está en veremos. Claro, y además teniendo en cuenta que estamos hablando de países que avanzan con el plan de vacunación, porque estamos diciendo nosotros que ya estamos vacunados, tenemos, a partir del momento en que tenemos una cobertura del 100%, 2 semanas después de la segunda dosis, estamos casi seguros que no vamos a caer en un hospital si es que contraemos la enfermedad. Pero ¿qué pasa en los países donde tienen jóvenes ahora que se pueden contagiar, que continúan siendo un alto índice de transmisibilidad y además adultos y adultos mayores no vacunados? Eso es lo que está pasando en este momento en Argentina. En Argentina ya están empezando, después de haber gozado, mira, entre comillas, lo digo con respeto, durante toda la pandemia. Argentina ha sido uno de los pocos países del mundo en que su ocupación de camas de cuidados intensivos estuvo alrededor del 50%, Guillermo, por esa larga cuarentena que tuvieron. Pero ahora se están empezando a llenar por eso, por la variante, y en este caso la variante brasileña, que Tan ya tomó cercana. cuerpo tan cercana, que ya la han demostrado, y la 117 también, en la que está haciendo que la gente se infecte más y los jóvenes también, y se están empezando a llenar los sistemas de salud. Y ese es el gran problema con esto en los países, que los sistemas de salud están saturados completamente ahora de jóvenes y de mayores también. Y además yo creo, a ver si estoy equivocado o no, doctor, Estados Unidos nunca cerró, salvo Nueva York, nunca hubo un cierre drástico de confinamiento, movimiento fue libre, los aviones siguieron volando, la gente tenía la libertad de decidir. Y las empresas o las entidades podrían decir, necesito una máscara para entrar a este edificio, necesito una máscara para entrar a este avión, pero nada más. En cambio, países como España, Italia, Argentina, Gran Bretaña, que tuvieron un confinamiento estricto exigido por las autoridades, restricción de movimiento, doctor, no podían pasar de una provincia a otra, de un condado al otro, de un departamento a otro departamento, porque la policía lo impedía. Eso también habrá generado la fatiga. Y ahora, ¿quién se aguanta una nueva ola? En el caso de Argentina, segunda, en el caso de Estados Unidos, cuarta. Pero ¿quién aguanta después de haber tenido un confinamiento tan largo? ¿Cómo los tienen en casa? ¿No? Correcto. Entonces Correcto. también ese es un factor importante a tener en cuenta.
los números que vimos primero en Estados Unidos tan altos se debían a que la gente hacía uso de sus libertades. Y en esos países donde había una autoridad fuerte que decía, no, usted no puede salir de su casa, los números eran bajos y ahora los números están subiendo. Correcto, y ese es el famoso balance que hay que hacer entre el desarrollo de la economía y la salud, ¿verdad? Acá en Estados Unidos fuimos más liberales, pero fíjate el número tan grande de fallecimientos, más de 500.000 de personas fallecidas. Y entonces eso es, Suecia lo hizo, ¿te acuerdas al principio? Y eso fue Sí. tan comentado, y lo hablamos contigo aquí en el programa, que ellos abrieron completamente y decimaron prácticamente toda su población mayor. Entonces, ese es el gran problema. Pero tienes razón, yo creo que ahora que ya, esto como el fútbol, mi querido Guillermo, después del partido, ¿y por qué no pateó el penal al lado izquierdo? Claro. Algo de eso sucede. Obviamente, yo creo que es importante que entendamos que estamos todos aprendiendo en esta pandemia y lo que sí nos debe quedar es la responsabilidad personal, porque todos tenemos que salir a trabajar. Hay gente que en nuestros países tiene que salir a trabajar y ya no se puede quedar en la casa, pero eso no indica que no salga protegido, que no tenga en su cabeza la prevención que es el contagio de persona a persona. Y una cosa es salir a trabajar y otra es reunirse en las fiestas de Pascuas y hacer reuniones multitudinarias y desplazarse de un lugar para el otro simplemente para marcar una celebración en un momento tan crítico como este. Bueno, eso ya lo sabemos. Doctor Johnson y Johnson, o Janssen, porque es lo mismo, ¿no? Cuando dicen la vacuna de Janssen, la vacuna de Johnson y Johnson. Sí, Janssen es un laboratorio belga. Es un laboratorio pequeño que desde hace muchos años existe y se dedica a las vacunas. Lo que pasa es que en esta época corporativa, Johnson Johnson compró a Janssen y Janssen es su brazo de vacunas. Sí. Hablemos de Johnson Johnson porque hay gente que ya se la dio hace tiempo y ahora salieron estos estudios que dicen que genera trombosis, etcétera, en un número determinado que no es tan grande, pero hasta han detenido la administración de las vacunas por esa razón. Las autoridades lo han hecho. La persona que se administró la vacuna de Johnson Johnson, vamos a decir, hace un mes, ¿tiene que preocuparse o no? Yo creo que ya no. A ver, lo que se ha revelado el día de ayer, la FDA, es que de casi 7 millones de dosis administradas, 6.8 millones, casi 7 millones, sí. 6 personas, 6 mujeres entre 18 y 48 años presentaron la presencia de coágulo, lo que se llama la trombosis, y lo presentaron entre el día 6 y el día 13 de la vacunación, muy temprano, antes de las 2 semanas. Ajá. Y en Europa igual, la de AstraZeneca, que también tiene problemas relacionados al sistema de coagulación, los eventos se producen alrededor de la segunda semana. Entonces, la pregunta tuya, si alguien recibió esta vacuna de Johnson Johnson hace más de 3 semanas, ya no tiene que preocuparse, ya no le va a dar. Si la recibió ayer o antes de ayer y nos está viendo, tiene que estar atenta a algunos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Son síntomas que le va a llamar la atención. Por ejemplo, si es una persona que casi nunca sufre de dolores de cabeza o sufre pero de dolores leves, empieza a dolerle la cabeza de una manera brutal, fuerte, caramba, llama la atención. Dolores abdominales pero intensos, fuera de lo común, o que presente una hinchazón muy grande de una pierna que se le ponga roja de un momento a otro. O sea, son síntomas que realmente le van a llamar la atención y que va a tener que ir con el doctor. Ahora, obviamente eso es lo intenso, pero puede que sea de menor intensidad, pero van a ser cosas que le va a llamar la atención, que no dude en llamar a su médico y decirle, mire, a mí me han puesto esta vacuna de Johnson Johnson y no hace más de 2 semanas y tengo una cosa que me está llamando la atención. Podría verme y eso es lo que debe hacer la persona. Perfecto. Y doctor, en cuanto a la duración, siempre decimos que la duración de la cobertura que nos provee las vacunas va de acuerdo con los estudios y evidentemente son todos estudios nuevos, esos tiempos van a ir cambiando. ¿Todavía mantenemos los 6 meses de cobertura para el COVID-19 una vez que tenemos inmunización total? A ver, discúlpame, Guillermo, 6 meses de cobertura. 6 meses de duración de la vacuna. Desde el momento que estamos vacunados con inmunización total. ¿Cuándo necesitaremos un refuerzo? Y esa fecha... Sí. Ahora sí, disculpa, no te entendí. Sí, lo que tenemos son datos de 2 empresas hasta ahora. Solo 2 compañías no han publicado, han anunciado
de los análisis interinos de estudio de fase 3. Este es un punto muy importante. Mira, Guillermo, creo que te lo conté la semana pasada. Yo soy participante del estudio de Moderna. Yo me enrolé en el estudio de Moderna en agosto del año pasado. Entonces, agosto a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero yo cumplí 6 meses, pero otros se enrolaron de repente en noviembre. A diciembre, a enero, a febrero, a marzo, abril, 5 meses. Recién van a cumplir 6 meses el próximo mes. ¿Qué han hecho estas empresas, Pfizer y Moderna? Hasta el mes de febrero, creo que ha sido el 15 de febrero, han hecho un corte en sus bases de datos y han analizado los datos de todas las personas que por lo menos tenían ya 6 meses dentro del estudio. En este ejemplo que te he puesto, yo hubiera entrado. Y entonces han ido a ver mi sangre, si yo hubiera recibido la vacuna, y han ido a medir los anticuerpos, y lo que han encontrado es que 6 meses después de haber entrado al estudio, cuando han hecho los análisis de sangre, tenían anticuerpos en niveles altos. Conclusión, que por lo menos durante 6 meses la vacuna protege, que es diferente a decir solo durante 6 meses. No, es por lo menos. ¿Por qué? Porque ahora va a venir el otro análisis a los 9 meses y el otro a los 12 meses y seguirán midiendo los anticuerpos en la sangre para ver si todavía los tenemos. Por eso y si a los 12 meses se tienen niveles altos, ellos van a decir, no, no se necesita a los 12 meses de una nueva vacunación. Hagamos al año y medio. Y de repente al año y medio damos con la sorpresa, Guillermo, de que todavía tienen anticuerpos. Entonces, la segunda vacunación sería al año y medio o a los 2 años. De tal modo que eso no lo sabemos todavía. Tenemos que comprender la dinámica, ¿no? Es una cuestión dinámica y eso va a ir cambiando. Claro, porque está la interpretación rápida, fácil, que dice, ay, ¿para qué entonces me vacuno? 6 meses voy a... Y eso se escucha, ¿eh? Ojo, porque se escucha. Sí. Bueno, antes de irnos, doctor, le doy los números de hoy, porque me parece, Ben Tinker, que es el productor de Sanjay Gupta todos los días, manda un email con los números del día anterior, ¿no? Y dice que en Estados Unidos 2 millones, voy a redondear los números, 2.038.000 dosis han sido distribuidas, de las cuales 190 millones han sido administradas. 190 millones de dosis, tanto una como dos. No significa que eso sea 190 millones de personas. Por lo tanto, en Estados Unidos se ve un promedio que continúa subiendo de 3.215.000 dosis por día. Hasta el día de ayer, un 22,3% ha sido completamente vacunado. Y a ese número me quiero referir. ¿Cómo ve usted 22,3% de la población total? ¿Un avance importante o todavía muy lento? Yo creo que como empezaron las cosas, que empezó muy desorganizado porque el gobierno anterior no había dejado un plan claro y por las 3 primeras semanas digamos, del mandato del señor Biden, la cosa estuvo fea. La gente hacía colas muy grandes, hubo pocos sitios de vacunación. Yo creo que en realidad todo este esfuerzo ha empezado quizás a mitad de febrero, fines de febrero, de tal modo que en 6, 7 semanas que tengamos a 1 de cada 5 norteamericanos estadounidenses vacunados, me parece un hecho fundamental y muy positivo, Guillermo. Yo creo Además, que sí. teniendo en cuenta que los niños que no reciben la vacuna son un porcentaje importante de la población. Exacto. Entonces, Y te voy a... sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que no pude darte te voy a hacer el cálculo de cuánto tiempo le va a demorar a los Estados Unidos. Aquí cierto. está. Al ritmo que va esta vacunación, que el día de ayer fue, como dijiste, 3.384.387 dosis de ayer, le va a tomar 3 meses nada más llegar a cubrir al 75% de la población. Abril, mayo, junio, julio. 14 de abril, mayo, junio, a mitad de julio ya estamos cubiertos aquí. Y te había prometido ir a Argentina. A ver. Vamos a ver, acá está. En Argentina, el de ayer, Argentina tuvo 166.815 dosis vacunadas. Le va a tomar 12 meses, un año, cubrir al 75% de la población.
y ahí podemos ir con cualquier país. Vamos con Colombia, Perú. por ejemplo, doctor. Ok, vamos con Perú primero. Perú Ok. ayer puso solamente 28.148 dosis. Le va a Uf. tomar 4.7 años No, a pero Perú. eso va a avanzar mucho más. Claro, pero ese es hasta el día de hoy. Ojalá Claro. que aumente. Vamos a ver a Colombia. Acá está Colombia, que ayer vacunó a 99.130 personas. Le va a tomar 2 años llegar a cubrir al 75% de la A este población. ritmo, entonces, son esas cifras, pero evidentemente, en cuanto empiecen a fluir, como se acuerda al principio de la pandemia que Claro, no había máscaras, no había exactamente. barbijos suficientes y después empezaron a fabricarlos. Así Igual, que tenemos que tener la en esperanza de cuenta que eso. ese sea el mismo Va a caso, ¿no? mejorar. Correcto. Sí. Doctor, muchísimas gracias por Chao, responder las Guillermo. preguntas y las inquietudes de nuestros seguidores. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Hasta la próxima, Guillermo. Y ustedes también. Gracias por seguirnos. Soy Guillermo Arduino desde mi casa. Hasta mañana.